Muy buenas tardes para todas y todas. Bienvenidos a este espacio de las conversas antropourbanas de la red antropourbana. El día de hoy vamos a tener la presentación del libro Espacios, Paisajes y Territorios y tenemos aquí tres de las personas que han participado en la elaboración de esta obra. Que son las personas que nos van a acompañar el día de hoy, que nos van a provocar un poco con algunas reflexiones para esta conversa y agradecemos también a el CIESAS Occidente de México que nos está apoyando con toda esta plataforma para que podamos tener estos encuentros. Entonces, sin mucho preámbulo, pues la mayoría de ustedes de pronto ya conocen cómo es el funcionamiento, digamos, de las conversas antropurbanas. La idea es que en un primer momento, pues nuestros colegas van a hacer una presentación, digamos, general del libro, nos van a contar un poco algunas cuestiones sobre el contenido, pero sobre todo vamos a tener un momento donde vamos a hablar sobre algunas de las discusiones de orden epistemológico, por un lado, y también de orden en términos de la gestación, ¿no? De la producción y de todo lo que implica, digamos, este trabajo pues de elaboración, ¿no? De una obra de estas características. Entonces, el día de hoy vamos a contar con tres miembros de la red antropourbana. Tenemos al profesor Edwin Aguirre Ramírez, que es doctor en ciencias sociales y que en este momento es profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en México. Está el compañero Camilo Lozano Rivera, que es doctor en estudios territoriales y profesor de la Universidad de Caldas y de la Universidad eh, Católica de Manizales en Colombia. Y finalmente vamos a contar con la participación de nuestro colega Miguel Arango Marín, que es doctor en Ciencias Humanas y Sociales y es profesor actualmente de la Pontificia Universidad Bolivariana en Colombia. Entonces, vamos a escuchar la presentación que ellos tienen para nosotros. Vamos a ir, como siempre, manejando las preguntas a través del chat. De todas maneras, ustedes saben que hacia el final, después de las intervenciones que ellos hagan, vamos a abrir un espacio para hacer las preguntas también de manera directa a viva voz. Entonces, les estaremos, pues, digamos, diciendo en ese momento para que puedan levantar la mano y podamos ir, digamos, haciendo las intervenciones que sean del caso. Entonces, les damos la bienvenida a este espacio hoy de conversa que se reviste de presentación del libro y les doy la palabra a Edwin, a Camilo y a Miguel. Bienvenidos. Gracias, Claudia. Camilo, Miguel, no sé quién quiera iniciar. ¿Cómo? Camilo, estás muteado y Miguel también. Eh, no, ya. Listos. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por este espacio. Me da gusto verles y tener la oportunidad de presentar algunas de las historias alrededor de la elaboración de este libro que se convirtió en una obra consultable, publicada, gracias a la gestión del profesor Edwin Aguirre dentro de la UACJ en Juárez. Y que se dio a partir de una serie de procesos mm, en principio independientes, pero que terminaron articulándose y coincidiendo en tiempos y en otras formas que le dieron lugar. Em, yo me siento llamado a iniciar por una razón muy sencilla, y es que el proyecto del editorial de este libro eh, nunca se escribió. Me explico. No hubo un documento editorial previo con base en el cual a manera de guión o a manera de carta de navegación se realizara el proceso editorial, sino que convergieron una serie de necesidades y oportunidades, por decirlo así, y más bien surgió una idea alrededor de la cual juntar un conjunto de reflexiones que venían dando de manera más o menos separada, individualizada,
en el programa doctoral que yo estaba terminando en aquel entonces, tenía una situación específica mía con respecto a una serie de textos y cosas que se habían producido en el marco del doctorado, pero a las cuales yo no les encontraba lugar. Entonces, en esa discusión con Edwin, algún día coincidimos en que yo no era el único en esa situación, y que de hecho había más gente de la que pensábamos, incluso cerca, geográfica y afectivamente, a la que podríamos eventualmente recurrir con estas mismas ideas para que, juntando esfuerzos, pudiéramos construir una obra no con base en la recopilación, digamos, aleatoria o ecléctica o caótica de textos, sino con base en una preocupación muy amplia sobre el estado actual de los estudios de ciudad, que es algo que nadie puede abarcar en un solo libro ni en una sola, incluso, mentalidad, pero de lo que sí se pueden ir haciendo rastreos. Entonces, ¿qué pasa con la gente que está escribiendo sobre la ciudad, pero que no le encuentra lugar a sus textos? En parte porque los requerimientos y los parámetros de la industria editorial que ha acaparado los esfuerzos intelectuales de la humanidad se reduce a dos o tres firmas que hoy por hoy, digamos que ostentan el dominio exagerado sobre esto en el mundo entero. Probablemente el único opositor, y detrás de ese opositor, que es una mujer opositora, detrás de ese opositor hay un ejército del que me gusta decir que hago parte, es Alexandra Elbakian, la inventora de Sci-Hub, que permite, digamos, la posibilidad de acceder a una serie de cosas que no se pueden desde otro punto de vista. Ahora, ese no es el tema del libro, pero ese asunto, que hace parte del contexto global, en mi opinión, atravesaba a más de una subjetividad, la mía incluida, en ese momento, y tal vez coincidimos en que convendría arrojarnos a elaborar un conjunto a partir de reflexiones individuales sobre las ciudades. Ahí le fuimos dando una serie de indicaciones editoriales, digamos, a las personas, le fuimos dando, no, dimos una serie de indicaciones editoriales sin duda, pero no indicaciones temáticas de fondo o restrictivas, más bien. Entonces, de mi lado, una serie de compañeros y compañeras del doctorado en estudios territoriales en aquel entonces se sumaron a esta iniciativa porque estaban ocupados con la misma preocupación, porque estaban un poco también en la misma posición de despojo, podría decirse, frente a la industria editorial del mundo académico actual. Y convendría, digamos, adelantar este proyecto porque se puede hacer resistencia desde los márgenes, dicen en muchos lados, me consta en algunas ocasiones, y porque podríamos también, digamos, que completar o aportar a un conjunto de requisitos de graduación dentro de nuestro propio urgencia académica en aquel entonces, con lo cual nos pareció eh, una buena, una buena oportunidad, siempre bajo la tutela y contando con el colegaje de Edwin, que desde allá nos decía: hagamos esa apuesta editorial, generemos una línea editorial a partir de las preocupaciones conjuntas, no nos sometamos a un proyecto editorial que tiene que estar previamente escrito para que podamos sacar adelante una obra, sino que aprovechemos más bien como, digamos, lo que ya existe en términos intelectuales, y que a veces, al carecer de vasos comunicantes, terminan siendo ideas fragmentadas y dispuestas un poco como las esporas, a merced de otros factores externos a la producción o al ejercicio interno mismo que hay dentro de un ensayo respecto de quienes lo escriben, su esfuerzo intelectual, su relación cognoscitiva con un aspecto de la realidad, su propuesta representacional con respecto a la manera de cómo lo escriben, y su intento genuino, bastante humano además, que es el intento de publicar por el hecho de que las cosas se vuelvan consultables por ese mero hecho. Entonces ahí, pues como que en la convergencia de esos intereses, tal vez en ausencia de factores previos, o de detonantes previos, cuando esos intereses convergieron, Edwin nos abrió un poco una posibilidad a partir de una capacidad instalada en su universidad, y de unos tiempos que también en cierta medida pues nos fueron amables en ese momento, ¿no? Porque
estas preocupaciones, estos intereses convergieron justo en los tiempos de convocatoria. Ahora, ¿por qué introduzco de esta manera el libro y no de una manera más académica? Lo hago en parte porque en este libro, uno de los esfuerzos más grandes que siento que se hizo, además de la escritura individual o colectiva de los capítulos, fue la selección o el posicionamiento de un título. Este libro no versa sobre un tema en particular, pero versa sobre un tema que se particulariza en la vida de todas las personas, o sobre temas que lo hacen. Y este libro no está, digámoslo, encauzado a partir de intereses estrictamente funcionales o de tipo instrumental, más bien, sino que también está encauzado por unos intereses de creación de comunidad académica, de generación o de la apuesta por generar unas condiciones de posibilidad para que se den ciertos vínculos que de otra manera no serían posibles y para que la circulación de las ideas, digamos, alternativa a las imposturas que bien conocemos, también tenga lugar. Entonces, en ese sentido, pues a mí me pareció que la resonancia que tuvo la idea fue tal que una cantidad importante de personas enviaron sus capítulos a tiempo, cosas que también sabemos que no ocurre o que a menudo lo que ocurre es lo contrario, que pues uno consigue un pool de autores, autoras, pero digamos los tiempos se dilatan y hay una serie de fallas allí. Eh, y por lo tanto, pues ante esa voluntad, digamos, de cada quien de hacer lo suyo, eso también es expresivo, digamos, de algo que a veces también yo siento, aquí hablo desde una perspectiva estrictamente personal, en el mundo académico, y es un poco como la cooperación es más bien un objeto de estudio que una práctica cotidiana. Y en ese sentido, pienso que al ser un asunto cooperativo, vinculante en el sentido pues más amplio del término, y productivo solamente si quien hacía lo suyo, digamos bajo ese parámetro de casi autoorganización, ver que las cosas que pueden emerger, cosas como estas, obras terminadas que no pretenden ser definitivas ni mucho menos, pero sí que tienen un valor social y que producen un valor social, ¿no? Me parece. Por supuesto en la medida en que puedan ser leídas. Ahora bien, para terminar con esta intervención inicial, creo que la, la premisa tal vez de la cual partió este libro, más allá de los asuntos estrictamente institucionales y operativos que probablemente pues también definieron cosas, eh, tiene que ver con generar recurrentemente propuestas de este tipo que motiven la reflexión sobre los estudios de ciudad, estudios urbanos, o como queramos llamarlo, o ellos juntos, para que puedan distribuirse y circular por canales inusitados, para que puedan llegar a manos y a contactar tal vez personas que puedan leerlos o que puedan utilizarlos sin necesidad, digamos, de estar consultando los portales recurrentes o aquellos en donde está integrado todo. Pienso que aprovechar también de esa manera la amplitud que permite la digitalidad es algo que si se hace con el rigor editorial que se debe y que si tiene, digamos, es fiable hasta cierto punto, puede nutrir tal vez el conjunto intelectual que se va formando y que se ha venido formando alrededor de los estudios sobre estos objetos, de un modo tal vez más definitivo e igual de estructurante que como se hace a partir de los, digamos, de los canales más aceptados y que tienen mayor, digamos, prestigio hoy por hoy, ¿no? Por cuestiones más asociadas al capital que al intelecto, que no son dos cosas diferentes, pero bueno, o sí. Muchas gracias. Yo quisiera, eso sí, que no nos quedemos sin mencionar aspectos relacionados con la impresión que pudo haber tenido Edwin al recibir ese montón de capítulos y tener que inventar, de cierto modo, o ver qué línea editorial emerge de todo eso. Ese es un ejercicio que yo creo que en el que Edwin hizo, digamos, los aportes principales y pienso, o me gustaría que nos contaras sobre eso, si te parece bien. Claro,
Mira, Camilo, me encanta que hayas tomado la batuta y hayas iniciado. Para los que no lo sepan, el germen y la idea primaria de este libro es de Camilo, justamente. Y yo aparezco como el coordinador de la obra ya por efectos de otras circunstancias, porque hice el trabajo editorial y demás, que de eso les voy a hablar, pero la idea inicial surge de esta necesidad de Camilo de publicar, ¿no? Para doctorarse. Cuando hacíamos esta revisión de su situación, nos dimos cuenta de que no era solamente su situación, sino la de muchos de sus compañeros, pero también la de muchos estudiantes del doctorado en estudios urbanos que tenemos en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. En ese sentido, surgió la idea de hacer una comparación, digamos, de las arenas del conocimiento que dos programas de doctorado eh, tienen como similares, pero también en dónde estaban las discrepancias. Y creo que justamente en el desarrollo de la obra y en la lectura de la obra nos podemos encontrar justamente con eso, con esos puntos en común de las escuelas, pero también como los puntos disonantes. Entonces creo que ahí hay como una primera, digamos, primera labor editorial, ¿no? De lograr articular estos sentidos, ¿no? Estos productos. En segundo lugar, que a mí me pareció ya como un poco más comprometido también y fue lo que empezó a dar la línea editorial de esta obra, fue justamente la pregunta, ¿cómo entendemos en Latinoamérica, o al menos en dos escenarios latinoamericanos y en dos escuelas particulares, eh, cómo estudiamos los espacios, los paisajes y los territorios? Además, dichos en plural, porque son múltiples, ¿no? Estamos en una región, digamos, la región latinoamericana, como una idea global de región, pero en últimas esta región contiene múltiples espacios, múltiples paisajes y múltiples territorialidades. Entonces ahí fue donde empezó a agarrar como un sentido conceptual la obra. Y en esta obra, digamos que lo transversal a esta obra es que estos tres grandes conceptos son estudiados y son abordados. Cuando lean el libro lo pueden ver allí, por una, mm, digamos, transversalidad de la interdisciplina, de la multidisciplina y de la transdisciplina. O sea, no estamos pensando el territorio solamente desde el pensamiento arquitectónico sobre el espacio, o no estamos abordando el territorio y lo social del territorio exclusivamente desde el pensamiento antropológico sobre lo urbano, ¿sí? Sino que todas estas disciplinas de los autores son de orígenes diversos, no solamente territoriales, sino académicos, disciplinares, orígenes diversos, y cómo entre todos básicamente se construye una idea, o más bien, para seguir con el tema de la pluralidad, múltiples ideas sobre los espacios, los paisajes y los territorios. Al recoger todos los capítulos, que digamos esto más o menos fue como mitad y mitad, Camilo tiene, digamos, como el 50% de recopilación y yo tengo el otro 50% de recopilación justamente porque eran obras de dos instituciones distintas. De hecho, en toda la obra, les comentaba previa a esta reunión, solamente hay dos autores que no pertenecemos a ninguna de estas universidades en nuestra formación, que somos Miguel y yo. Nos formamos en otras universidades distintas a la Universidad de Caldas y a la UACJ, como hecho formativo, pero ambos conocemos estos contextos también. Entonces, en toda esta obra resultó muy particular leer, una vez hecha la primera compilación y el primer análisis y la primera generación del hilo conductor. Esto tal vez mis colegas aquí presentes no van a aceptar mucho que lo digan, pero lo voy a decir porque creo que el chisme académico es importante. Mi primera reacción fue decir qué colonizados estamos, ¿no? Porque resultó que todos hablamos de Lefebvre, o porque todos hablamos de Hegel, o porque todos hablamos, no sé, aquí lo tengo al lado, de hecho, este,
de Jordi Borja, ¿no? Entonces resultó que todos, sin importar la escuela y sin importar nuestra disciplina de origen, estamos recurriendo a una base teórica conceptual muy similar. Esto no es una crítica, al contrario, creo que empieza a ser un punto de partida también, ¿no? Esta revisión de que no importa de qué disciplina vengo, pero estoy estudiando el territorio y el espacio y el paisaje y escribo un capítulo o escribo un libro sobre esto y vas y revisas tus principales autores y ver que en todos los autores coinciden estos autores, esto fue como una llamada de atención para mí como coordinador, como editor de la obra, porque dije, mira, qué tan distintos realmente son nuestros espacios, nuestros territorios y nuestros paisajes cuando los pensamos desde la misma conceptualización. Entonces, esto a mí me llama mucho la atención y creo que más que una crítica es como una apertura o una posibilidad de abrir una discusión y de construir o de buscar formas de una construcción epistemológica propia. En otros ámbitos distintos al territorial, creo que ya se ha logrado, sobre todo en el ámbito del desarrollismo económico, por ejemplo, se ha logrado más o menos discernir unas nuevas posturas más locales que colonialistas. También lo estamos viendo o lo hemos visto en temas que tienen que ver con la sostenibilidad, en temas que son súper importantes hoy, como los temas de género y el feminismo. Hay unas nuevas epistemologías que tienen un origen mucho más propio que empiezan a generar como una disociación o al menos una separación con esta idea de los teóricos de siempre, ¿no? Entonces, esto como coordinador fue muy interesante encontrar. Les digo, esto es un ejercicio de crítica y autocrítica a lo que hacemos, ¿no? Eh, pero sobre todo quiero resaltar aquí que esto también me mostró a mí como editor y como coordinador eh, una idea como muy genérica, muy propia de cómo estudiamos todos nosotros. O sea, cuando hablamos de estos temas, nos entendemos. ¿Por qué? Porque tenemos estas bases epistemológicas, ¿no? Y eso nos permite, de cierta manera, hablar como unos lenguajes similares. Entonces, esa es como una primera parte de lo que quiero comentar. La otra, para darle también el espacio a Miguel para que nos cuente un poco sus impresiones como de esta primera parte de cómo surge la obra, es la siguiente. Camilo mencionó algo acerca del sistema mm, académico, ¿no? Y de cómo el sistema académico está articulado con el sistema eh, del capital y el mecanismo, digamos, de consumo y cómo construimos hoy por hoy lo académico. Todos estos capítulos pudieron ser parte en algún momento o pudieron ser escritos como capítulos de revistas que fueran publicados en revistas indizadas, en Cities o en cualquier otra revista del cuartil uno, 2, 3 o 4 de Scopus y demás. Yo he tenido la oportunidad de ser revisor de artículos de revistas en Japón, de textos que hablan de Xochimilco. Y digo, ¿qué hace un texto de Xochimilco siendo leído en Japón? Sí lo leerán, me pregunto, ¿no? Entonces, desde que estoy involucrado con el tema editorial, no sé si ustedes lo sepan, yo coordino una revista naciente, le digo, pero ya lleva 8 años, que se llama Decumanus, y he trabajado pues en distintas compilaciones, recopilaciones y obras aquí en la UACJ. Yo soy un convencido de que publicar fuera de WOS y fuera de Scopus es un acto de fe a la resistencia en el sistema. ¿Por qué? Porque pues publicas eh, con tus colegas que sabes que te van a leer, y publicas porque tienes algo que decir que no necesariamente eh, va a ser aceptado en otra parte, ¿no? Tal vez. O también porque no tienes otra opción y tal vez no tienes un artículo tan bueno como para quedar en una revista de Voz y Esco, pues también puede ser el caso. O sea, no estoy diciendo que publicar como lo estamos haciendo aquí sea mejor que publicar en Voz o en Esco, pues no se trata de esa comparación. Más bien es la reflexión gira en torno a quiénes son los que nos leen, cómo nos leemos a nosotros mismos.
para mí sería más interesante que la obra que escribo y pues la lea gente que tal vez vaya a tener una sensibilidad mayor porque en su contexto territorial, espacial y humano pueda tener situaciones similares a las que como escritor, autor, investigador, yo expongo en un capítulo o en un artículo. Entonces, al final, eh, y con la excusa, o más bien con el espacio propiciado por la UACJ en sus convocatorias de publicaciones, escribir en esta editorial a mí me parece una forma de resistir a otras formas de sistemas. Por supuesto que mantenemos y procuramos hacer un ejercicio editorial de alta calidad. Esta obra fue evaluada por 4 lectores por pares ciegos. Esta obra tuvo un año de corrección editorial, desde la corrección de estilo hasta la de diseño, en fin, todo se hace con los criterios de calidad suficientes y por supuesto que es un libro reconocido, al menos al nivel nacional de México, es una obra reconocida porque sus investigadores, gran mayoría de ellos, hacen parte del Sistema Nacional de Investigadores y demás, y porque la editorial UACJ ya es una editorial reconocida, ¿no? Entonces, digamos que no se pierde la calidad de estar dentro del sistema, pero más bien es, o la pregunta y la indagación que dejo aquí sobre la mesa, en principio es, ¿qué tanto nos leemos a nosotros mismos? ¿Qué tanto he leído a Claudia, a Andrés, que son colegas de la red? ¿Qué tanto ellos me han leído a mí? Que Camilo, hombre, Camilo, no solamente lee a Borja, a lo mejor Emilio Duau en México, a lo mejor Ángela Giglia en México, en un contexto un poco más cercano al europeo, puedan expresar otras cosas. En fin, ¿no? O sea, es como poner de relieve qué tanto nosotros como investigadores de esta región latinoamericana valoramos la propia obra de todos los que estamos en la región, ¿no? Entonces esto lo dejo como una reflexión importante que creo que está articulada con uno de las misiones o de los objetivos que una obra como esta plantea. Y por lo pronto lo dejo ahí para que los demás puedan también participar. Gracias. Vale. Muchas gracias, Edwin. Bueno, lo primero es pues como agradecerles por este espacio, por esta invitación. Gracias a Camilo, a Edwin, a Claudia, a las personas que están conectadas. Pues procuraré como contar un poco cómo entro yo a participar en digamos como con mi capítulo en este libro compilatorio. Quienes estuvieron en la conversa de finales del año pasado, pues ahí contamos algunos asuntos en relación a mi proceso de formación doctoral y específicamente de confección de mi tesis, ¿cierto? Y digamos como para refrescar un tanto la memoria, pues mencionar que yo tuve la posibilidad pues y la fortuna a través de una colega que tenemos en común y ahorita en la previa a este escenario pues como que estábamos diciendo que todo recae pues en Valentina, ¿cierto? Como que digamos, es un nodo de cohesión y eso vale la pena señalarlo porque en todo caso es en la suma de esos nodos donde estos espacios pues como que se consolidan y adquieren sentido, digo espacios como la red misma. En todo caso hago la pasantía en Ciudad Juárez, digamos como tutoriado por el profesor Edwin Aguirre y él conoce mi trabajo. En ese momento era pues un trabajo que estaba en un proceso, digamos, como de anteproyecto. Recién había hecho mi examen de calificación doctoral y bueno, conocí varios asuntos y llego a Colombia, empiezo a seguir pues mi proceso y uno de los primeros asuntos que consolidé en mi trabajo de tesis fue como la construcción teórico-metodológica, ¿cierto? Digamos con algún nivel de novedad. Y justamente tenía eso pues recién escrito, recién lo había conversado con mi director de tesis acá en Medellín, en Colombia, y pues me llegó un mensaje de Edwin, ¿cierto? Diciéndome, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? Te estoy compilando esta obra en estos criterios, por lo que leí en su momento en la pasantía, creo que a vos te puede interesar. ¿Tienes algo al respecto? Entonces yo vi que venía muy bien realmente y yo dije, pues sí, tengo este asunto y lo mandé un poco como a esa convocatoria. Y bueno, y felizmente pues como queda aprobado y eso, digamos, voy a mencionar algo al respecto de eso en un momento.
quería pues como señalar un poco en la confección de ese, justamente de ese apartado, que es este capítulo que está en el libro, eh, algo que tiene que ver con lo que estaba diciendo Edwin, de esa manera en que estamos colonizados, pues, ¿cierto? De muchas maneras, y en este caso, pues, propiamente como con el conocimiento al que nos enfrentamos y el que producimos. Creo que eso puede verse también reflejado o puede tener sentido un poco por las personas que dirigen nuestros trabajos, ¿cierto? Hay que decirlo, mi asesor fundamentalmente se forma en Francia y viene con un bagaje pues teórico y conceptual y metodológico muy de la escuela francesa de finales del siglo XX y pues evidentemente las lecturas que me recomendó y demás están relacionadas pues obviamente con Lefebvre, con Michel Rousseau, con Michel Foucault, con Chignola, bueno, con un montón de referentes pues como de carácter eh, digamos como de producción europea, pero al mismo tiempo, digamos que y esto es clave y tiene que ver con eso que está mencionando Edwin en relación a este tipo de proyectos editoriales, y es que encuentro que esos enfoques fueron importantes para mí, para mi proceso de elaboración del trabajo, pero realmente cuando adquieren sentido y resonancia fueron cuando empecé a confrontar esos enfoques con producción de conocimiento latinoamericano en torno a la ciudad, ¿cierto? De la comprensión de la ciudad, donde me encontraba también que estas, digamos, como investigadores e investigadoras de México, Chile, Argentina, Ecuador, Bolivia, Colombia, República Dominicana, bueno, tenían como también esas bases iniciales como colonializadas, pero que es a partir de ponerlo en, digamos, en juego con sus realidades pues como locales donde eso tiene como especial sentido, ¿cierto? Y también lo puse en juego con investigaciones propias, fundamentalmente esas fueron las que me dieron elementos para pensar en mi trabajo desde otra perspectiva con investigaciones locales, propiamente hechas acá sobre Medellín y el centro de Medellín, que sobre eso versó pues como mi trabajo. Y traigo eso a cuento porque justamente en gran medida los textos que pude pues como revisar en ese trabajo pues de revisar investigaciones latinoamericanas en relación a estos temas, estaban precisamente compiladas en textos como este, ¿cierto? Como el que Edwin y Camilo pues como abanderaron o lideraron, ¿cierto? Y eso es significativo porque estaban allí, ¿cierto? Como, digamos como que en la extensión que se requería, por ejemplo, había uno de ellos que era de 700 páginas, ¿cierto? Un texto compilatorio de 700 páginas, el otro era de 800 páginas, ¿sí o qué? Y quizás eso en otros espacios es poco probable que ocurra, y en estos libros pues ocurre. Entonces, sí, como tener esas dos ideas pues ahí vinculadas, un poco como que en efecto tenemos digamos como ese imperativo de unas lógicas teóricas y metodológicas que vienen de fuera, pero que en todo caso adquieren fortaleza y potencia en la medida en que lo vinculamos con lo local y que justamente libros como estos o espacios de libros como estos es donde uno encuentra en buena medida o en buena parte de esos trabajos. También el libro como que para mí fue significativo en la medida en que ese fue mi primer planteamiento, ¿cierto? Ahí me la estaba jugando después de un montón de tiempo de haber hecho como investigación y demás y empezar a pensar de qué iba mi trabajo doctoral y ahí me la jugué, ¿cierto? Y dije, bueno, esto es lo que tengo y lo voy a enviar. Y al tener como un proceso de evaluación positivo y de estar y entrar, digamos, y entrar en un proceso riguroso de edición de un libro, como que se legitimó un tanto ese planteamiento. Entonces, en ese sentido, en la legitimación de la lectura de los otros, pues yo entré a decir, bueno, quizás esto tiene sentido para transitar mi proceso pues de escritura de la tesis, ¿cierto? Concretamente en el, digamos, como texto que elaboro, pues lo que trato de hacer es digamos, como un planteamiento en relación a lo que bien llamar como los lugares del desbordamiento. Eso lo trabajamos y lo tratamos ampliamente pues en una de las conversas pasadas, pero simplemente quiero decir que con esa posibilidad que nos ofreció en ese caso pues Edwin y Camilo, pudimos, digamos que en mi caso en particular pude como poner en juego un texto que en otros espacios también es complejo de que se encuentre un lugar para que se pueda editar, es decir,
un documento donde todavía por el estado pues inicial del trabajo de tesis no tenía como una confrontación con la realidad pues o como con el trabajo de campo y demás, sino que era fundamentalmente conceptual y planteaba unas lógicas pues como metodológicas y ese espacio estuvo allí pues como en ese libro. Y que en todo caso esas características de esos planteamientos, un poco citando a una autora que el profesor Edwin me presentó en su momento, de Ruth Sauto, perdón, que plantea como que todo es teoría, pues como que en todo caso en ese planteamiento como conceptual me obliga en un sentido pues como muy positivo a tratar de vincular estrategias propias de la etnografía urbana cuando ya me veo en la tarea de acometer mi trabajo, ¿cierto? De ahí que un poco como esos planteamientos conceptuales enfrentados con esa realidad a la que me veía pues como abocado con mi trabajo, me implican en mi formación de base como diseñador industrial, pues como transitar unas lógicas, como bien lo decía Edwin, de campos disciplinares distintos al mío, y que estas obras también posibilitan que eso pues como que ocurra. De ahí que ese escenario del libro es un escenario pues como de posibilidad, también como de posibilidad dentro del rigor de vínculos con otras experiencias y otras miradas. Y creería yo, y con esto pues como daría paso pues como a mis colegas, que un poco esta experiencia provechosa de la edición del libro da pie a dar cuenta de que es un camino que ya se han dado y que es posible que en lugares de diálogo de distintas disciplinas como el que tenemos acá en la red, pues puede ser un escenario estimulante y sugerente para tratar de pensar en ejercicios como estos, ¿cierto? Que se puedan capitalizar desde puntos, digamos, como comunes y de una forma de un camino andado en relación a procesos editoriales como estos. Miguel, yo quiero hacer un comentario, si me permites, Camilo, antes de como que le demos una nueva dirección ya a la conversa. Quiero hacer un comentario al respecto de algo que tú dices, que me parece muy importante y que también de alguna manera sustenta la existencia de este libro como se concibió. Eh, si todos aquí son académicos, que creo que todos lo somos, ¿verdad? Digamos que estar dentro de este sistema del publicar para acreditar nuestro trabajo, todos dependemos mucho de las condiciones que nos pongan o nos propongan las distintas editoriales, ¿no? Eso lo hablábamos ahora. Entonces, una revista nos pedirá todo nuestro aparato crítico en APA, la otra en Chicago, la otra en algún otro sistema, o incluso algunos propios, ¿no? De cada editorial. Pero hay una cosa en la que casi todas coinciden, y es que si eres investigador, lo que tú tienes que publicar son tus resultados de los trabajos de investigación. Y entonces la reflexión teórico-conceptual muchas veces queda relegada a un ámbito de la academia, pero no a un ámbito de la difusión o de la publicación. Y entonces algo que se pudo hacer en este libro justamente fue ese, tener dos escenarios. El libro está compuesto de dos grandes apartados. El primer gran apartado del libro, el primer apartado, en efecto, es un apartado teórico-conceptual. Ahí tenemos, por ejemplo, toda la teoría del desbordamiento que plantea Miguel. En el caso propio, pude hacer una articulación de la teoría de la estructuración de Anthony Giddens con Lefebvre, ¿no? Cómo articular esa teoría al tema del espacio y así varios de los capítulos, ¿no? Y el segundo apartado tiene que ver más con el ejercicio instrumental y de aplicación de estas conceptualizaciones a la investigación como tal, o sea, a los resultados de proyectos de investigación. Entonces pudimos tener como una muestra, en este libro es una muestra de las dos formas que en última son las hacedoras de la investigación en general, pero que el sistema muchas veces, sobre todo el sistema editorial, excluye casi que por completo el tema de la reflexión y la conceptualización y te pide siempre resultados de investigación. Creo que ese es un tema que también tuvimos la oportunidad de manejar aquí. En este caso, la línea editorial del libro, mm, sugerida por mí y digamos avalada por el germen y la idea original de esta obra, que fue Camilo, fue
hagamos las dos cosas, ¿no? Tengamos los dos componentes porque son importantes. Nos va a permitir ver cómo en toda esta región, en este caso en los dos países y en estas dos escuelas en particular, estudiamos los espacios, los paisajes y los territorios, pero también vemos casos de estudio de la aplicación de esos análisis territoriales, espaciales y paisajísticos. Y creo que por eso, al final, editorialmente, es una obra como completa, ¿no? Como que te muestra toda la radiografía de los estudios territoriales que se hacen en estas dos escuelas y en estos distintos escenarios. Tenemos escenarios en México, tenemos distintos escenarios en Colombia, pero también desde lo disciplinar tenemos temas que van desde la conceptualización y la etnografía en el espacio público hasta la historiografía para entender por qué un territorio como una ciudad en Colombia como Popayán está concebida como está concebida hoy, con todo el tema de la patrimonialización incluida, ¿no? Entonces creo que fue bastante interesante esa amalgama de temática, ¿no? Y valió, yo la verdad estoy muy contento con esta obra. Por ahí vi que se conectó la querida amiga y doctora Valentina Mejía. Antes de que se conectara, tanto Camilo como Miguel y yo le contábamos al público que la culpable de que nos encontráramos eres tú, Valentina, si nos estás escuchando, porque justamente estas convergencias se empiezan a dar como por distintos momentos, ¿no? Como que cada uno se ha conocido en un momento, en un escenario distinto, y terminas, digamos, extrapolando, ¿no? O superponiendo saberes e intereses y generando nuevos procesos. En este caso, este proceso editorial surgió justamente de eso, ¿no? De encontrarnos en algún momento por medio o con el aval, por no decirlo así, con la gracia de Valentina, ¿no? Entonces, bueno, no sé, Camilo, si quieras agregar algo más antes de que empecemos a explicar el contenido específicamente o cómo quieren que sigamos el conversatorio. Pues aprovechando que hay algunos, bueno, que escribimos algo dentro del libro, me parece importante al menos señalar algunos puntos de la reflexión que quedó contenida allí. Si les parece bien, como un comentario sobre esto, simplemente para, digamos, en la línea en la que venimos hablando con respecto a esta posibilidad de proyectos editoriales como este, que se convierten en una posibilidad expresiva y de circulación que digamos, garantiza el acceso irrestricto a la reflexión que está allí, y eso me parece valioso. Decía Robert Merton que la ciencia es comunista, ¿no? El que formuló el tema del principio Mateo, justamente de la concentración, digamos, de citas académicas en solo algunos autores, de lo cual Mario Bunge tiene un artículo muy divertido que se llama así, el efecto Mateo. Cuando digamos, ante la convocatoria de este proceso editorial que tenía tanta apertura y que tenía unos lineamientos incluyentes temáticamente y completamente flexibles en lo teórico y en lo metodológico, yo escribí un artículo, podría decir con base en el desespero si estuviera en terapia, pero como esta no es la ocasión, utilizaría otra palabra. Pero digamos, un poco cansado de reflexionar sobre asuntos espaciales en el sentido del espacio sobre el cual estamos apoyados, pensé qué pasa si uno piensa espacialmente el cielo, por ejemplo, de una ciudad. O sea, ¿qué tiene para decir el cielo con respecto a la dinámica urbana de una ciudad? O el cielo es directamente un escenario desconectado de la vida urbana, ¿no? Un poco alrededor de esa pregunta comencé a sumar ciertas experiencias. Yo vivo en la ciudad de Manizales hace un tiempo y acá dicen que los atardeceres son más bonitos que en otra parte, algo que es falso de toda falsedad porque el atardecer es un fenómeno cósmico, podríamos decir. Con lo cual no es que hay un atardecer en Manizales y otro en Fiji, pero se conceptualiza de esa manera y se particulariza y se habla de la ciudad de los atardeceres y citan una serie de anécdotas que se van, digámoslo, instalando en la narrativa urbana. Por ejemplo, que Pablo Neruda fue el que bautizó hacia la ciudad una vez que se emborrachó en Chipre, que es un barrio de la ciudad,
y cosas como esas. Entonces hay una comuna de la ciudad que se llama Atardeceres, en virtud de que desde allí se aprecia el atardecer porque apunta hacia el occidente y pues en efecto hay un horizonte muy amplio, hay paisaje, hay a dónde mirar. Alrededor del atardecer, como fenómeno, digamos, ya espacializado, por decirlo así, se organizan cosas, industrias, cadenas de valor o productivas y otras cuestiones, ¿no? De la vida propia de las personas. Entonces, no me pareció tan desconectado el cielo de la vida urbana, debido a que el atardecer, que es una cosa que ocurre, digamos, recurrentemente cada 24 horas máximo, pues no es interesante por su recurrencia, sino por una variable estrictamente antropológica, diría yo, que es el encanto. El atardecer encanta. Y el encanto es un tema viejo de la antropología. Eh, Cuando me di cuenta que el atardecer encanta, que fue bastante viejo, digamos, estaba haciendo el doctorado, eh, pensé cómo puede ser que desde la antropología todavía no hayamos avanzado reflexiones sobre temas como ese, la antropología urbana. Me puse a pensar en los atardeceres y la antropología y busqué y encontré y releí porque lo tenía por allá, quién sabe en qué parte de la bolsa negra que cargamos siempre. El trabajo de la descripción del atardecer de Claude Lévi-Strauss en Tristes Trópicos, por ejemplo. Cuando, además, que es un texto en el que Lévi-Strauss, el antropólogo, describe una puesta de sol, la puesta de sol se llama el capítulo, pero porque le parece que una puesta de sol puede llegar a elevarse a un modelo comprensivo de la realidad general, ¿no? Uno podría utilizar las puestas de sol como modelos de comprensión de la realidad. Y bajo, digamos, amparado por esa, por esa elaboración de la antropología, me arrojé a hablar sobre el cielo desde una perspectiva territorial, para plantear también con otros autores muy por fuera de la antropología, por ejemplo, Salman Rushdie, cuando dice que el cielo es el escenario, el territorio de la modernidad, porque representa el espacio de guerra, el espacio de control, el espacio de achicamiento del mundo y otras cosas. Eh, entonces, un poco Camilo, pensando en esos términos, quise construir ese capítulo y menciono estas puntadas de las ideas que nutren el capítulo, precisamente porque pienso que así toma un sentido aún mayor la idea de que a veces uno puede componer reflexiones, la altura intelectual de esas reflexiones solamente las puede juzgar quien las lea, pero uno puede componer unas reflexiones, digamos, esforzadas y aún así no hallarles un lugar. Es muy difícil que haya una convocatoria para artículos de estudios urbanos sobre el cielo, pongamos por caso. Camilo, Eh, Camilo, hay una o, cosa que tú no Ujú. sabes y te la confieso aquí ante el público. En la evaluación del libro, una de las menciones de uno de los evaluadores fue justamente lo innovador de ese capítulo. O sea que nunca, y así lo escribió, nunca se hubiera imaginado que se pudiera hablar de la ciudad desde pensar el cielo de la ciudad y no, o sea, lo urbano desde lo que está sobre lo urbano y no lo que está entre las calles. Y habló muy bien de ese capítulo, o sea, justamente como haciendo la reseña de lo innovador que podría ser esta interpretación para los estudios urbanos, cuando, no, cuando nos negamos a ver otras cosas más allá de la relación entre los edificios y las relaciones humanas en los edificios. Perdona que te interrumpa, pero quería que supieras esto porque tiene mucho que ver con lo que estás planteando en el sentido de pensamos, o sea, tenemos un pensamiento sobre lo urbano que siempre está como encasillado en una forma de pensar. ¿Cómo hacemos para cambiar ese pensamiento? Y creo que con tu capítulo justamente es lo que haces, ¿no? En este ejercicio de comparar dos cielos de dos territorios distintos. Disculpa la Sí, interrupción, pero me no, está parecía bien. interesante que supieras eso también. Claro, y un poco lo escribí también a pesar del director, que es alguien a quien respeto y le tengo en la más alta estima intelectual posible. Sin embargo, su insistencia en la materialidad de la ciudad y en la materialidad de la ciudad, digamos, como un factor preponderante para entender las dinámicas urbanas,
porque las calles tienen una geometría, porque hay una disposición, digamos, de los sólidos en el espacio, por ponerlo en esos términos, y eso no se podría obviar a la hora de pensar en temas como movilidades, rutas, caminos, trazados. Entonces, digamos, un poco a pesar de esa insistencia, tenía que sacarme de encima el tema del cielo porque no... yo leí, creo que fue en uno de estos autores, digamos, que hacen parte de un poco de la propedéutica de los estudios territoriales, digo yo, en el programa en el cual estudié y estudiaron varios de mis y varias de mis colegas en las coautorías de del libro. Que es Claude Rafestan, un geógrafo de origen suizo, si no me equivoco. Y Claude Rafestan dice que los geógrafos, citando a un geógrafo previo a él, no sé si Paul Claval, que fue su director de tesis doctoral, entre otras cosas, o algo así, o tienen una relación intelectual importante. Más allá de si fue Claval u otro previo, citaba a un geógrafo que decía, los geógrafos lo que más tienen que hacer es mirar al cielo. Y a mí esa frase siempre me quedó como descontextualizada. Yo decía, pero ¿por qué el cielo? Si digamos es como la antítesis de lo geográfico, me parece, ¿no? En cierto sentido. Pero luego me puse a ver que existen, primero que todo, asignaciones o autoasignaciones de cualidades intrínsecas de las personas que se endilgan a sí mismas, pero que son expresiones espaciales. Por ejemplo, ser montañero, ¿no? Eh, y también conozco lugares, aquí mismo en Caldas, en Belalcázar Caldas, por ejemplo, pero hay muchos lugares así, en los Andes, en donde la gente afirma que hay figuras de perfil, indios acostados les llaman, por ejemplo, y estas cosas. Entonces me parece que en ausencia del cielo sería imposible definir esas cosas, porque es también un fondo de contraste, con lo cual el cielo es una variable integrada, digamos, a la experiencia territorial, solamente que definirla como un objeto de indagación en sí mismo, pues puede implicar recurrir a cosas que son difíciles de aceptar en los marcos, digamos, los estandarizados de la publicación académica científica, ¿no? Que no, pues, no es el objeto de reflexión, pero digamos hay que aludir a ella en parte por eso, porque decíamos en el prólogo de una revista que escribí con el colega Luis Alberto Suárez Guava, que también, digamos, en alguna fase de esta publicación participó, al menos aportando con un aporte. Y en ese lugar decía Luis Alberto que en parte escribir, publicar artículos que tienen que acogerse a un formato es publicar siempre el mismo artículo, ¿no? Porque todos dicen lo mismo en el mismo lugar, por decirlo de esa manera. Y resulta ser bastante sugerente que todo lo que se estimula y se promueve alrededor del pensamiento crítico para crear un concepto, para crear una idea de investigación, para objetivar un objeto y elaborar un análisis alrededor de eso, en últimas termina ciñéndose sí o sí a unos parámetros que no tienen mucho que ver con esa crítica que se estimula en términos del pensamiento y con la creatividad necesaria para ello. Entonces me parece un ámbito fértil de creatividad editar libros, es un poco la conclusión a la que yo llegaría, porque digamos, sigue siendo una figura importante, la del libro, y ante un proceso también de muy rápido, que no lo identifico yo, sino Byung-Chul Han, entre otros muchos, seguramente, un proceso muy rápido, digamos, de transformación de los parámetros de consumo que definen periodos de atención cada vez más cortos, ¿no? Por las stories de las aplicaciones, por todo esto, como contenidos de 15, 30 segundos. Ya nadie te mira un video que dure un minuto porque es largo. Entonces, digamos, ante esa presión exógena, podríamos decir que va definiendo la subjetividad, además de los y las estudiantes en las universidades en las que probablemente trabajamos. eh, Elaborar un libro es casi, digamos, improbable, ¿no? Que en esas condiciones sociológicas haya gente que escribe libros o que edita libros o que compila libros o que gira alrededor de los libros es cada vez más escaso, ¿no? Para terminar, simplemente quisiera decir que desde el punto de vista antropológico, recuerdo profundamente las palabras de Adam Cooper
el británico, en un librito muy conocido que se tituló Cultura, en donde Cooper, para definir lo que es la cultura para para la antropología, compara las tradiciones francesa, alemana, después la de angloparlante, y Cooper dice que en definitiva los antropólogos eran o venían siendo, dice él, venían siendo como los propietarios de una tienda de delicatessen pequeñita que está en el rincón de un centro comercial donde venden cosas muy buenas y es todo muy rico, pero digamos nadie entra, ¿no? Porque la distracción está es en las otras partes, lo interesante. Y siento que un poco eso pasa con el asunto de la industria editorial y los virajes que esto está dando y los desafíos que supone. Entonces, ante, digamos, esas imposturas de estandarización, realmente que estas producciones me parece que se puede, que siguen teniendo lugar y que si las condiciones de posibilidad están, poder incorporar reflexiones que uno siente que no tienen lugar, precisamente, poder darle lugar a eso me parece en sí mismo valioso, no a cualquier reflexión, evidentemente, ni a las mías necesariamente, pero sí aquellas que suponen un esfuerzo de parte de alguien que está haciendo genuinamente lo que hay que hacer para componer un ensayo decente, pero que al final termina chocándose contra el muro gélido de la institucionalidad editorial y su funcionamiento actual. Camilo, y Sí. déjame decirte algo al respecto. Lastimosamente, varios textos se quedaron fuera de este libro, por uno u otro motivo, pero dos en particular, textos de una excelente calidad, no pudieron ser parte de este libro porque al ponerlos, digamos que disentían, o más que disentir, no armonizaban con la línea editorial que se fue construyendo. Y a pesar de que eran capítulos muy buenos, tocó decirle a los autores, saben que este texto no puede ir aquí porque básicamente si un lector, un evaluador lo ve, nos va a decir, este texto no debe ir aquí. Y así lo hicimos desde un inicio, ¿no? O sea, como que leer y conjuntar una cantidad de textos que realmente puedan entenderse dentro de una misma línea editorial es un trabajo complicado en la medida en que en algún momento tendrás que decirle a alguien, no. Y esto, lastimosamente, pues es justamente una de las cosas a las que nos obliga este sistema en el que estamos. Pero esperamos, pues, también en algún momento poder resarcir estas ausencias y construir nuevos textos, nuevos documentos, nuevos libros, porque justamente creo que este llamado a presentar el libro también es como un llamado o más bien una invitación a la red a decir, podemos hacer nuestras propias publicaciones, podemos, si estamos en una red es porque tenemos temas en común, entonces trabajemos en hacer nuestra propia colección de libros sobre antropología y ciudad, por ejemplo, ¿no? Creo que también es como, bueno, al menos de mi parte, uno de los intereses de presentar una obra como esta es decirnos a todo el equipo que está aquí, pues si somos equipo, hagamos nuestra producción, ¿no? O sea, creo que ahí también hay un mensaje de por medio. Una puntada y no digo nada más. Leí en el artículo de Bunge sobre el principio Mateo en ciencia. El principio Mateo en ciencia lo formula Robert Merton, pero Mario Bunge, el argentino, escribió un artículo que recopila la reflexión de Merton. Y dice Bunge en un artículo que ya tiene varias décadas que el 80% de los artículos científicos publicados los produce un 20% de autores, ¿no? Cumpliendo con la ley de Pareto, entre otras cosas. Con lo cual hay poca gente que lo produce casi todo y el otro 20 no produce nada o produce un artículo máximo. Con lo cual es sugerente que seguimos citando a ciertas personas que además también fueron Claro. prolíficas porque casi que en la academia no hay one hit wonders, ¿no? No hay nadie que escribió un ensayo y con eso se consagró. Eso no pasa casi nunca. Camilo, las tesis son así también. En el paradigma social en el que estamos, de cómo se construye una tesis, al menos el 50% de la tesis es una reflexión sobre lo que otros ya dijeron. Y entonces, ¿dónde queda tu propia producción de pensamiento? ¿No? Creo que ahí estamos también vinculados como a esa, menoscabo, pues, del sistema, de que para que lo que yo diga sea válido,
tengo que haberme basado en, ¿no? Sobre todo en ciencias sociales. Creo que en otras áreas, tal vez las biológicas, por ejemplo, esto puede ser más distinto porque la esencia es el dato, no la referencia. El dato es teoría en otras áreas, en otras ciencias. Para nosotros, digamos que estamos dentro de las humanidades y las ciencias sociales, el dato es importante, pero siempre se nos exige la referencia. O sea, si alguien no lo ha dicho, ¿tú por qué te atreves a decirlo, no? Esto es gracioso. Hace poco evalué un trabajo, se los cuento aquí. Es más, muy posiblemente alguno de ustedes sea parte de los que construyeron ese artículo y lo digo y lo voy a decir bueno, sin nombrar detalles para que no se sientan aludidos, pero justamente en la escritura del texto habían palabras, por ejemplo, o conceptos nuevos, muy interesantes, que yo como lector podía entender, pero como científico social, en el dictamen tuve que decir, a ver, este le dijo a un focus group, lo denominó de esta forma. ¿Por qué le cambia el nombre? ¿Para qué? ¿O cuál es la referencia para hacerlo? Pero era como mi obligación como dictaminador, ¿verdad? Pero a mí me parecía genial el nuevo nombre. Entonces, utilice alguna referencia para poder llamar. Entonces, no sé, creo que eso, hacernos parte o ser parte de ese sistema también tiene como estas dificultades, ¿no? ¿Dónde queda lo innovador? ¿Dónde queda nuestra propia apuesta, nuestra esencia, nuestra proposición, cuando la mitad de nuestro texto tiene que ser referencias a muchos otros, ¿no? Creo que ahí también esto es parte pues como del sistema en el que estamos y que no sé si en algún momento vaya a cambiar o no, es parte del paradigma en el que estamos, entonces eso lo hace un poco complejo, ¿no? Es como una forma de validación, decía Popper, ¿no? Este tema de la falsación y la validación de nuestros postulados a partir de lo que referimos, porque otro ya lo dijo, porque otro ya lo sustentó. Entonces creo que ahí estamos también como en un, en una coyuntura muy particular del paradigma, ¿no? Sobre todo para nuestra región latinoamericana, retomando lo que hablábamos muy al inicio de quiénes son los que nos ven, ¿no? Yo invitaría, pues no sé si están de acuerdo Edwin y Camilo y Claudia, como que es, creo, un buen momento para abrir la conversación, ¿cierto? Como en relación a lo que hemos discutido, ¿sí? Sí, gracias, Miguel. Sí, Excelente. efectivamente, pues es súper interesante, pues digamos, conocer como todo este detrás del hacer, ¿cierto? De lo que implica, digamos, ya conocer un producto, ¿cierto? Obviamente hay toda esta cantidad de historias, de chismes académicos y otras cuestiones más, pero que es interesante en términos también de que desde esa misma, digamos, hechura, ¿cierto? De lo que es una obra colectiva y de todo lo que implica tanto en términos editoriales como en la construcción de los mismos artículos, pues hay unas reflexiones, digamos, importantes, ¿cierto? Que ustedes, digamos, nos han ido dando como algunas provocaciones para pensar un poco en todo lo que implica, pues no solamente este universo de las publicaciones, ¿cierto? Y de lo que implica, digamos, como un imperativo para sobrevivir un poco también en el universo académico, sino pues de pensar sobre otras posibilidades, digamos, de pensar sobre el conocimiento, ¿cierto? Y la producción, digamos, del conocimiento y las formas también de valorizar y de difundir y digamos, apropiarse del conocimiento, ¿no? Creo que ha habido varios temas aquí muy interesantes que ustedes nos han, digamos, como ido presentando, ¿cierto? Y como dejándonos ahí como picados con la discusión. Entonces, efectivamente, vamos a abrir en este momento el espacio para las intervenciones de los participantes. Quienes quieran intervenir pueden levantar la mano o pueden abrir sus micrófonos para que pues vayamos dando la palabra a quienes quieran hacer preguntas, comentarios, ¿no? O aportar, digamos, un poco más a pues esta
debate muy interesante que nos han ido proponiendo Miguel, Edwin y Camilo. Entonces, no sé si alguien quiere empezar de las personas que nos acompañan hoy. Yo Rolando, ¿tú puedo, quieres? Dale. sí, bueno, más bien invitar bueno, ya que empecé a hablar. Primero que nada, felicitarlos por por la obra. Me parece que es bien interesante un resultado como el que hoy nos presentan, porque no es fácil coordinarse y organizar eh, los trabajos. eh, a veces lleva mucho tiempo, se necesita mucha paciencia, ¿no? Y creo que finalmente es un reto muy importante que se propusieron y que viendo el texto les quedó excelente. Y más bien yo quería invitar y conocer la opinión de la persona que en repetidas ocasiones ustedes mencionaron como el punto punto de unión de todos los esfuerzos de ustedes, ¿no? Porque me parecería interesante conocer cómo la voluntad de una persona y esa capacidad de organización finalmente da un excelente resultado y por eso quería preguntarle tal vez a Valentina, que fue como el motor y el punto de unión, eh, tu opinión, qué tan difícil fue, sobre todo coordinar esa parte de gente que está en diferentes contextos, con horarios distintos, con ritmos de trabajo y cargas de trabajo diferentes y en ocasiones mucho más pesadas. Y no sé si ella quisiera tal vez comentarnos un poquito sobre ese reto que implicó y ese desafío que finalmente superó con mucha destreza. Valentina, si estás por allí, puedes encender tu micrófono y si quieres tu cámara también. Seré yo. Parece ser que sí. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Será que es mejor aparecer que ser invitado? A veces dicen por ahí. Ah, siempre es así. Ya no hay escapatoria. Ya. No, no, pues primero muchas gracias pues por estos compartires. Yo creo que cuando uno tiene la posibilidad de reescuchar a las personas con las que se ha cruzado en la vida, o ya sea porque tuvimos la posibilidad de compartir desde las aulas de clase cuando éramos chiquitos y estábamos por allá en el pregrado, o cuando empezamos a trabajar en distintas localías, o incluso cuando nos retamos a las experiencias tan a veces demoledoras como las formas posibles de hacer un doctorado, donde creo que muchos de ustedes pues hemos coincidido en esos escenarios, pero además uno se da cuenta que los amigos tienen amigos que les importan asuntos similares. Yo creo que uno logra concertar los horarios, las dificultades. Yo creo que estamos por convicción. Todo lo que han enunciado todos los compañeros y todos los colegas acá sucede. Creo que muchos de nosotros estamos en la permanente lucha de a mi juicio, sobreestimulación, por ejemplo, en el escenario laboral donde yo estoy en este momento, que es la Universidad Nacional de Colombia, donde hay un estímulo increíblemente, realmente desbordado digamos, a la labor investigativa en ciertos campos, ¿cierto? Es decir, hay un estímulo bastante significativo para quienes siguen trabajando sobre las ciencias duras y que en muchos casos producen artículos y se replican sobre sí mismos y, bueno, han entrado como en una carrera de los puntos que hemos mencionado acá. Creo que probablemente la riqueza otros la hemos encontrado en otros escenarios, ¿cierto? En la construcción de redes, en la identificación de problemas comunes, en la posibilidad de contrastar las realidades de la vida cotidiana.
Yo creo que si somos capaces de mantenernos así, pues probablemente va a haber otros libros, otras conversas, otras redes, otros intereses investigativos y académicos que siempre van a tener un rédito ulterior. El ocio entendido sin lugar a dudas desde hacer las cosas por el placer de hacerlas. Estamos convencidos de que lo que hacemos lo hacemos básicamente por eso. Entonces, realmente para mí esta es una consolidación de las redes de amistad, de los encuentros que no dudo van a prevalecer, incluso de verdad, a pesar de los sistemas que nos cobijan muchas veces, creo que también estamos ahí para hacerle resistencia con rigor y con entendimiento a muchas de esas formas de hacer. Creo que ese sentir pensar nos va a seguir moviendo, entonces muchas gracias, pues yo sí espero que estos amigos de los otros amigos que están acá sigan sumando estas iniciativas y que nos sigan teniendo en cuenta siempre, de verdad que muy agradecida y emocionada por eso. Prevaleceremos, Rolando, no hay nada que hacer. Gracias, Valentina, muchas gracias pues, por tomar el micrófono, por que efectivamente muchas de estas cosas son justamente una gran voluntad, como decía Rolando también, para que se logren consolidar y, digamos, sacar procesos que a veces pareciera que no son, digamos, como los más llamativos, digamos, muchas veces en el marco de ciertas urgencias, pero que terminan siendo una cuestión de lo importante, ¿cierto? No lo urgente, sino como atender a cuestiones, digamos, que son importantes y que nos convocan. Entonces, pues muchas gracias por tu intervención. No sé si alguien más quería hacer una intervención. Andrés, ¿tú de pronto querías? Sí, sí, Claudia, yo como no Dale. sé cómo alzar la mano acá, entonces quería felicitarlos a todos, Valentina, Edwin, Miguel, Camilo. Es un trabajo titánico sacar un libro y me parece que estuve hojeando y todo lo que ustedes dijeron junto que lo que leían me parece que es un producto, un esfuerzo de compromiso, ¿no es verdad? Y me gustó mucho el tono insurgente y de resistencia frente a varias cosas, ¿no? Entonces, pues estaba pensando yo en el colonialismo del conocimiento y yo pertenezco a una generación en que nos tuvimos, no fue porque queríamos o porque tal vez sí estábamos colonizados por la formación, pero aquí en Colombia donde simplemente digeríamos autores, pues los franceses y la escuela inglesa y la escuela norteamericana, pero estuvimos obligados a entrenarnos en el doctorado por fuera, en esas, digamos, metrópolis que hacen parte, digamos, de esa estructuración y jerarquización del conocimiento. Entonces, dentro de esa estructuración y jerarquización hay periferias y centros, tanto del conocimiento, pero también dentro de las mismas disciplinas hay jerarquías. Entonces, por decir algo, en la Universidad Nacional, historia está por encima de antropología, o sí, hay filosofía, se cree que es, mejor dicho, la disciplina reina de las ciencias sociales, y así, digamos, hay una cartografía también de la producción del conocimiento antropológico, el hecho en la metrópolis, el que está construyéndose en las periferias, el que está construyéndose en los bordes, y me parece que estamos en un momento muy interesante y ustedes son como reflejo de esas discusiones, aunque no son fáciles. Yo a mis estudiantes les digo que igual como ustedes están haciendo en este libro, hay que discutir con los que están en el centro, de igual a igual, ¿sí? No importa que escriban en inglés o en cualquier lengua, tenemos acá estudiantes indígenas que hablan una cantidad increíble de lenguas, incluidas el portugués y su lengua materna y paterna por sus linajes, ¿sí? Pero, digamos, no importa tanto la lengua, pero digamos, amilanarse porque estén escritos las cosas en inglés y no podamos discutir, digamos, de igual a igual con otros autores que vienen de la metrópolis, pero obviamente es fácil decirlo y otra cosa, pues, hacerlo. Y obviamente en la práctica académica y con todos los asuntos de relaciones de poder, prima, obviamente, las publicaciones en inglés, las publicaciones de los que están muy cerca en términos de redes, en fin. El hecho es que, pues digamos, a veces me genera mucha perplejidad, pero también como interés
el hecho de que, bueno, claro, tenemos que dialogar mucho más entre nosotros en Latinoamérica. Yo le estaba comentando a Claudia que hoy que estábamos leyendo a Darío Blanco, pues yo no lo había leído previamente, ¿no? Simplemente porque no tenemos la costumbre de leernos, ¿no? Pero no solamente de leernos, sino leer a otros de otras tradiciones, por ejemplo, la tradición antropológica surafricana, la tradición antropológica de otros continentes como el sureste asiático, qué sé yo. Entonces, como que está como unas tendencias, como que más bien riesgos o peligros de caer en el provincialismo y por otro lado, la necesidad de salirse de esa colonialidad del saber, ¿no? Entonces, pues eso me pareció muy interesante de sus intervenciones. También pienso que las formaciones, digamos, de cómo producir teoría propia, pues vienen, yo no sé, yo soy de una línea en la que creo en el asunto, digamos, de recoger los datos que nos posibilita la antropología a través de sus métodos, como el método etnográfico, pero también como el método de archivo, el análisis crítico de documentos, y de ahí salen unas categorías que son, digamos, que nos han costado mucho trabajo recoger y que son inspiradoras para hacer teoría. Y después entretejemos con el diálogo con otros teóricos que han propuesto cosas diversas e innovadoras, seguramente porque hicieron mucho trabajo de campo o hicieron mucho trabajo de archivo, ¿sí? Yo todavía creo, digamos, en este componente empírico que inspira la teoría, pero no quiere decir, obviamente, que no haya lugar a la imaginación. Me gustó mucho las intervenciones de Camilo, ¿no? Y estaba pensando yo en Gregory Bateson, que dice que uno tiene que como que buscar en otros, como otras ideas o disparar la imaginación, contrastando conocimientos con los que uno no está familiarizado, ¿sí? Entonces, como que también es disparar esa chispa de la imaginación teórica, mirando otras disciplinas, mirando otras fuentes del saber, ¿no? Entonces, eso me llama y yo tenía, era una pregunta, pues para no extenderme más, porque digamos parece como si los estudios urbanos estuvieran intrínsecamente asociados a la discusión del espacio. Pues acá está espacio, territorio y paisaje, pero ¿por qué creen ustedes digamos, le pusieron ese nombre al libro y por qué? ¿Y creen ustedes realmente que los estudios urbanos están intrínsecamente relacionados con los asuntos espaciales únicamente? No sé, esa era como la pregunta que quería hacerles. Y felicitarlos de nuevo porque estaba leyendo muy entusiasmado y lo voy a hacer leyéndome todos los capítulos que ustedes han logrado compilar. Gracias, Andrés. Edwin, ¿querías empezar? Sí, sí, esa pregunta que haces, Andrés, sobre el título es muy interesante. Este, mira, de hecho, discutimos mucho con Camilo el título del libro. A la final, si ustedes observan el contenido, y rápidamente les puedo dar como una visión del mismo, en la primera parte estamos hablando de aproximaciones al espacio urbano. En el segundo capítulo de la estructuración y la producción social del espacio. Después aparece el capítulo de lugares de desbordamiento, ¿no? Después la construcción del sentido de ciudad. Después paisaje cultural, ¿no? O sea, si se dan cuenta, todos los capítulos tienen en inicio una reflexión sobre lo espacial territorial. Aquí la cuestión es también la dimensión y la escala. Tuve la oportunidad de ver clases alguna vez en el Colegio de México con un profesor que me pareció maravilloso, un profesor de economía política que se llama Gustavo Garza, es una persona muy reconocida en México internacionalmente desde la economía política, y era muy gracioso porque su clase la iniciaba con el desarrollo del concepto del espacio. Como a esta maestría y a este doctorado llegaban generalmente personas desde la disciplina que trabaja los temas espaciales y territoriales, geógrafos, urbanistas, arquitectos y demás, él empezaba la clase intentando desmitificar la idea que desde nuestra disciplina tiene el espacio. Entonces él lo primero que decía, que el problema del espacio es un problema no solamente conceptual, sino escalar. Y que la física lo tiene más claro que cualquier otra disciplina. Decía, pues el espacio es el cosmos.
¿no? Es el universo. Entonces, ¿en dónde nos paramos nosotros en términos escalares para definir estos conceptos? Nos planteaba Gustavo Garza. Entonces, desde ahí como que surge la reflexión de cómo titula uno una obra cuando hay alguien que habla del lugar, otro habla del urbano, otro habla de la ciudad, ¿no? Fue un poco complejo. Al final, tal vez lo que más rimó fueron esas tres palabras, ¿no? Los tres conceptos que más, digamos, recogían todas las temáticas del contenido de la obra. Esto también metodológicamente es bien curioso, Andrés, y tiene que ver con cómo cada uno de nosotros como investigadores trabajamos nuestras investigaciones. Por ejemplo, hay personas que no pueden sentarse a escribir si no tienen primero definido el título de su texto, ¿verdad? O sea, como que el título esbozan todo lo que van a desarrollar. Hay otros, no sé si a ustedes les pasa, estos son casos de la vida real, tal cual. Hay otros que tienen un texto y después están buscando y moliéndose los sesos para saber cómo le nombran al texto, ¿no? Y esto es una cuestión como de la inminencia, pues, de cada uno de nosotros, de las formas que desarrollamos, de cómo trabajamos. Entonces, al final, el título lo discutimos en distintas ocasiones, teníamos unos 3 o 4 títulos posibles y este fue el que más nos congregó a Camilo y a mí, y sobre todo, al final la discusión fue si era las palabras en plural o en singular, porque no es espacio, paisaje y territorio, sino espacios, paisajes y territorios, justamente dando una muestra pues como de que esto es una amalgama o una sumatoria de distintos escenarios, no solamente espaciales. Ojo, tú haces hincapié preguntando al final si esto siempre tiene que ver con el espacio. Yo creo que está implícito, pero no solamente se habla en estos trabajos sobre el espacio. Creo que está la relación del ser, y no estoy hablando solamente del ser humano, sino del ser, del ente viviente, su relación en el espacio y con el espacio, ¿no? Que son tal vez dos cosas distintas. Eso lo trabajé un poco en el texto de la estructuración, justamente, porque una cosa es cómo nos relacionamos en el espacio y otra cómo nos relacionamos con el espacio. Entonces también hay como una dicotomía bastante interesante para abordar. Pero más o menos, no sé si explique por completo, pero digamos que fue la reflexión acerca de cómo encontrarle título a la obra, ¿no? No sé si Camilo quieras incluir algún pensamiento más al respecto. Estuve pensando mientras mencionabas estas cosas que, que, que no me había hecho. Es muy buena la pregunta de Andrés para mí porque yo no me había hecho esa pregunta. Estaba dando por sentado que la ciudad es un escenario donde hay muchas espacialidades y que lo urbano es como la forma de vivir en ellas, ¿no? O sea, es como un punto de partida, digamos que ya no, casi no consulto ni conmigo mismo, y eso me implica, digamos, decir, no solo reconocer falta de distancia crítica, sino que implica también reconocer que dentro de lo que se elaboró, por lo menos de los textos que conocí más de cerca, que fueron los de mis colegas del mismo doctorado, em, digamos que lo urbano se piensa contenido en lo espacial, en tanto fenómeno, pues, de objeto de conocimiento. Y en efecto, todos los capítulos aluden a espacialidades que están dentro de ciudades, o a una reflexión de ciudad más genérica. Ahora bien, a raíz de la pregunta y de lo que decía Edwin, lo que estaría muy dispuesto a rectificar tal vez con otro libro, ustedes dirán, es la idea de que la triada espacios, paisajes, territorios no es descriptiva tal vez de los estudios urbanos, bueno, no lo es, pero sí es un entuerto conceptual importante. Bueno, entuerto no es la palabra, sí es intrincado conceptualmente definir los bordes de cada uno de esos conceptos o incluso sus intersecciones, que sería profundamente más interesante que que tratar de aislarlos. Entonces, esos conceptos aglutinan, esos términos, ¿no? Aglutinan y se van volviendo concepto en la medida en que logran aglutinar
una serie de cosas a veces difíciles de desentrañar. Lo pienso por el proceso de alguien que no hace mucho estaba dando esa discusión en su propia tesis, ¿no? Yo estoy hablando de paisaje o estoy hablando de territorio. ¿Y por qué no estoy hablando de uno y sí del otro? Es decir, ¿no? Como establecer esas diferencias resulta a veces difícil, pero buscar las vinculaciones me parece que es una alternativa, ¿no? Posible, no, nuevamente, no apelando a un eclecticismo, eh, digamos, de facto, sino más bien tratando de aplicar una lección que es vieja también, que hace mucho está en el aire, pero que no todo el mundo, no todos hemos aterrizado lo suficiente, que es digamos, la perspectiva relacional sobre las cosas. No, no tanto la perspectiva, digamos, esencial, ontológica, aunque si digo eso en varios departamentos de antropología donde hoy el giro ontológico es ley, lo van sacando de zapatadas a uno. Bah, no a patadas, pero tal vez a punta de improperios. Entonces, digamos, no es tanto en términos de ontología, sino de relaciones a veces independientes de objeto, ¿no? Por eso esos términos creo que calaron bien para la urgencia que había, o la necesidad que había en ese momento de titular. No porque sean significantes vacíos, que también es algo que está un poco de moda, ¿no? Naturaleza y otros, como dice Eric Swingedow, la naturaleza no existe, no es un significante vacío y ahí le meten cualquier cosa. No planteamos eso con los términos de espacio, territorio, paisaje, pero sí, digamos, esa posibilidad de pensar eso relacionalmente, ¿no? El paisaje, el territorio y el espacio, no sé si a veces se presentan o se manifiestan también de manera simultánea, y son las obligaciones impuestas por el análisis lo que obliga a separarlos. Pero en la realidad, a veces cuando veo el atardecer en el barrio Chipre, los que no son de acá y cuando vengan los llevo, siento que las tres cosas ¡pum!, aterrizan ahí, ¿no? Hay paisaje, hay espacio, hay territorio. No podría decir cuál es cuál, no podría decir dónde está cada uno, solamente podría dar cuenta de ellos experiencialmente. Y creo que un poco la experiencia es así de las personas. Esa preocupación de diferenciar entre espacio, paisaje y territorio no la cultiva mucha gente, no es necesario, digamos, hace parte de lo trivial o de lo que se da por sentado. Pero a nivel analítico sí pienso que es un ámbito fértil todavía, porque esa cartografía entre esos conceptos no está muy bien delimitada, ¿no? Gracias, Camilo. Sí, yo quería hacer Gracias, una cuña aprovechando gracias, la Eva. intervención de Camilo y decir que justamente sobre este tema de Manizales, para los que no conocen a Manizales y quisieran saber más, en la conversa que tuvimos en el mes de enero con Juan Guillermo Villegas y con el profesor Gregorio Hernández Pulgarín, pues justamente se habló un poco de esta zona de la ciudad a la que se ha referido ya en varias ocasiones Camilo, justamente hablando también desde otro tipo, digamos, de investigación sobre lo que ocurre, digamos, allí con esta dimensión y el análisis de lo que podría ser esta categoría de paisaje. Entonces hago la cuña, digamos, para que quienes también estén interesados en saber un poco más, antes de ir a visitarte, Camilo, quienes quieran conocer lo que nos contaron también estos otros compañeros sobre el tema, digamos, específicamente de los debates que se dan en esta ciudad en este momento sobre alguna de estas cuestiones, pues también está esa conversa que tuvimos en el mes de enero con los colegas. Y lo otro que quería, digamos, yo anotar con respecto también un poco a la pregunta de Andrés, es que creo que también Andrés, de acuerdo a lo que nos han contado Miguel, Edwin y Camilo, pues muchos, digamos, la utilización o la llegada a estas, digamos, a estos conceptos como vertebradores, digamos, de la obra, pues tiene que ver con el origen de quienes escribieron los capítulos, ¿no? Que estaban haciendo un doctorado en estudios territoriales, ¿cierto? Por un lado, y por el otro, entiendo que estaban en otro doctorado sobre estudios urbanos, ¿no? Entonces, creo que justamente pues desde ahí más bien ellos también se chocaron con que esos son como los conceptos que los interpelaban, no porque se piense que la ciudad solamente esté construida desde ahí, sino porque ellos, digamos, partían más bien desde ahí para
pues por su formación, ¿no? Como que eso les generaba, digamos, una línea de, pues, de investigación, de análisis, de acercamiento, digamos, a sus problemas y a la forma como los habían construido, pues justamente en el marco de las líneas seguramente que tienen estas formaciones. Y eso también es interesante, ¿no? Como esto también moldea, digamos, como unos conceptos, unas formas, tal vez, digamos, de esa aproximación a, pues, en este caso a la ciudad, pero es muy interesante lo que tú planteas porque efectivamente hay que, como decía Camilo, hay que volverse a cuestionar, digamos, Claudia, incluso sobre esos puntos de partida. Claudia, fíjate Eh, que, Claudia, ¿me escuchas? sí, Este, sí. fíjate que de hecho a mí me parecería súper interesante la opinión de Miguel al respecto de esa pregunta, porque él es tal vez el único de los que escribió en el libro que no tiene una formación desde los estudios, entre comillas, del espacio o el territorio o el paisaje. Y de hecho, el concepto que él utiliza no es ninguno de esos. Él utiliza el concepto de lugar, ¿no? Que perfectamente el libro también pudo haber tenido esa palabra o en el título, ¿no? Entonces, me parecería muy interesante eso, saber como la opinión de Miguel al respecto. Sí, no, no sé, creo que puede ser muy interesante escuchar su reflexión al respecto. Adelante, Miguel. Y luego creo que Ricardo quiere hacer una intervención, entonces vamos a escuchar a Miguel y ahorita te damos la palabra, Ricardo. Vale, bueno, em, digamos como en mi caso particular, hay como una línea guía como muy demarcada pues por eso que estaba mencionando del poco como de la invitación que me hacía mi director para pensar sobre estos temas, de línea francesa claramente, ¿cierto? Y ahí pues como lo que hago es como tratar de hacer una vinculación entre, digamos, como esa perspectiva macro de las relaciones que Lefebvre denomina, pues, que constituyen y producen, pues, como el espacio, con unas características propiamente, diría yo, como multiescalares que plantea este geógrafo Michel Lusso, que me parece que en ese texto del hombre espacial, como que le da una dimensión muy estimulante pues a la hora de pensar los procesos espaciales, ¿cierto? Dice que los seres humanos, hombres y mujeres, estamos pues, eh, digamos, definidos fundamentalmente por nuestra dimensión como personas que están habitando y haciéndose en el espacio. En ese sentido, pues, como por unos señalamientos que hace ahí Lusso como geógrafo, de la necesidad de desambiguar un poco la dimensión de sinónimos que puede haber entre la idea de área, de red, de territorio, de espacio y de lugar. Lo resuelve un poco como desde el punto de vista geográfico y es allí donde yo en esa relación, justamente como esa perspectiva más macro de la espacialidad propuesta por Lefebvre con la vinculación de las escalas, específicamente de la escala micro del lugar, es donde encuentro que eso, ahorita lo estaba diciendo Camilo en relación como a que eso que está, digamos, en relación a ese territorio, a ese paisaje y un poco a ese espacio que uno ve en el atardecer, creo que esta deriva de la propuesta de hacer geográfico los problemas más generales a partir de la noción del lugar, le dan como una dimensión mucho más palpable, ¿cierto? Como en términos de Bourdieu, como eso que uno puede literalmente tocar con el dedo, está determinado en esa microescala como del lugar, de un lugar acotado, concreto, y en el caso pues de mi investigación, vinculado precisamente como tres lugares concretos de la ciudad que uno literalmente puede caminar, andar y ver, pues abarcar con su mirada. Y darse cuenta que ahí, a pesar de esa microescalaridad del fenómeno, pues como espacial, como un metaconcepto, se pone en juego una intensísima y complejísima amalgama de acontecimientos y en el caso pues particular de mi trabajo, como de unas subjetividades que se encuentran ahí, ¿cierto? Se encuentran ahí a partir de unas formas de hacer historia, unas formas de exhibirse y de ponerse pues como en común con otras, digamos como con otras subjetividades. Y es en esa dimensión, digamos como micro del espacio en términos del lugar,
donde encuentro justamente, y ahí va un poco como la lógica de la propuesta del desbordamiento, eso que mencionaba Camilo, que más allá de pensar como digamos, como asuntos fronterizos concretos, más bien están como unos rebasamientos porque se ponen en relación, ¿cierto? Y las relaciones, un poco en mi trabajo, están dadas precisamente porque se dan en un lugar concreto, geográficamente determinado, ¿cierto? Bueno, y un poco como por ahí iba como el ejercicio es lo que me suscita un poco esta pregunta, esta invitación que hace Edwin pues a intervenir. Gracias, Miguel. Vamos a dar entonces la palabra a Ricardo. Hola, muy buena tarde. ¿Me escuchan ahí? Sí, Ok. Primero que todo, mil disculpas, qué pena conectarme tan tarde, pero estaba en otra cosa y traté de conectarme por datos, pero Blue Jeans con una mala señal no funciona muy bien. Qué pena la tardanza. Sin embargo, celebro mucho el encuentro, digamos, la posibilidad que nos genera este espacio de la red para conocer estos trabajos. Efectivamente estaba hojeando el índice, estaba leyendo un poquito en la presentación pues que estás haciendo y que se lee y que está acá. Y a mí me gustó muchísimo, muchísimo, bueno, lo que ya comentó Valentina. Primero, este tema de las revistas indexadas, porque he estado en ese tema ahorita mirando, pues publicar algunas cosas también de la tesis que ya de la posibilidad de compartir con ustedes acá. Y entonces, claro, todo ese tema sobre, bueno, cómo se debe producir un texto, etcétera, etcétera. Y bueno, es interesante por lo exigente que es en la estructura, pero finalmente hay cosas ahí que a veces uno quisiera plantear, pero no tienen como esa rigurosidad que algunas exigen. Y claro, está esta buena opción que escogieron ustedes de, digamos, de generar esa sinergia entre las investigaciones que hacen, lo que vienen trabajando y ponerlo además en un título tan poderoso. O sea, el título en realidad es muy llamativo porque logra combinar los elementos más importantes del texto en lo que uno alcanza a leer en la estructura. Entonces, eso también me gustó mucho, esa posibilidad de, bueno, no sé cómo sean las redes allá, pero conseguir una financiación de la universidad para que por favor publiquen el libro, en donde además acepten toda la propuesta editorial que hay ahí con los temas que plantearon muy chéveres, me gusta mucho. Es decir, la manera en que están nutriendo con ideas y con argumentos y además con tesis, investigaciones, el campo de trabajo que es lo urbano. Entonces, de verdad, pues celebro mucho la invitación y de verdad este compartir tan sabroso sobre el trabajo y escucharlo sin haber leído el texto porque no he tenido tiempo de revisarlo, solamente lo que estaba mirando ahorita, pero recuerdo que en una sesión creo que estábamos hablando con Camilo, no, estábamos hablando con Miguel sobre el tema de su disertación doctoral de Medellín, ¿no fue? Que estuvimos escuchando ahí en la intervención también muy emocionante de tu papá y sobre todo pues de tu trabajo al mirar los espacios que abordaste y que eso esté haciendo parte del libro de entrada. A mí me llama muchísimo la atención la iniciativa, Edwin, de verdad rico que hayas podido generar como estos equipos para poner a conocer lo que estamos haciendo y lo que ustedes están haciendo allá. Entonces, de verdad agradezco mucho y pues muchas gracias y muy rico lo que alcancé a escuchar. Me gustó mucho. Gracias. bueno, gracias a ti, Ricardo. Sí, efectivamente, pues celebramos todos, creo, la publicación de esta obra, la posibilidad de poder hacerla también visible y de hacer una difusión pues más amplia de estos trabajos. Efectivamente, como todos ustedes saben, esta es una de las, digamos, de los objetivos que tiene la red antropourbana, ¿cierto? De poder visibilizar, de podernos como conocer entre quienes trabajamos, digamos, estas temáticas con este enfoque también, digamos, un poco antropológico sobre pues los estudios urbanos. Ese, digamos, que ha sido como parte del objetivo que nos hemos propuesto y nos parece que efectivamente, pues la posibilidad y la invitación también que nos hace Edwin, ¿cierto? La invitación a que podamos seguir, ¿no? Consolidando este tipo de trabajos
pues me parece supremamente pertinente y válida. Ya lo teníamos, digamos, un poco sobre la mesa y pues nosotros esperamos avanzar, ¿cierto, Edwin? Un poco en la propuesta de la que les estaremos contando muy seguramente pronto. Entonces, pues invitarlos a que sigan pendientes, agradecerles muchísimo a todos por la participación, pues efectivamente a Miguel, a Camilo y a Edwin por compartirnos cómo ha sido todo este trabajo, que es un trabajo arduo, que es un trabajo largo, que es un trabajo efectivamente difícil, pero que pues esperamos que siga rindiendo frutos, siga siendo conocido, que podamos también replicarlo y conocerlo, ¿no? De una manera también, digamos, un poco más a fondo. Entonces, pues agradecerles también que además sea una publicación de acceso abierto, que ese es un tema también, digamos, a veces difícil en términos del acceso que hay a muchas de las publicaciones, a muchas de las producciones, ¿cierto? Que muchas veces queremos acceder, pero pues hay una serie de limitaciones y entonces cuando las obras están así en acceso abierto, pues esto es, digamos, maravilloso para no solamente además quienes están trabajando desde el ámbito, digamos, académico o universitario, sino para muchas otras personas que seguramente estos temas les interesan también desde su hacer profesional o desde otras perspectivas o desde otras disciplinas también y que puedan tener, digamos, decir ya algo un poco para ir cerrando esta sesión, Miguel, Sí, Claudia, Camilo o Edwin. algo brevemente acerca de esta universidad, de la UACJ. La UACJ, bueno, como todas las universidades públicas y como todo tipo de universidad, tiene sus cosas maravillosas y sus cosas no tanto, ¿verdad? Eso pasa en todas partes, en todas nuestras casas de estudio sucede, sean públicas o privadas. Una de las cosas que siempre me ha llamado mucho la atención de esta universidad es el compromiso que tiene con el tema de las publicaciones. Aún así, y esto lo contaba ahora a los colegas antes de la reunión, también con muchas dificultades. Estamos nosotros desde el comité editorial del instituto donde yo estoy, que es el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, estamos siempre de pelea con el Consejo de Publicaciones porque nos cohíben pues como muchas cosas y entonces siempre estamos ahí como negociando, en fin. Pero cosas positivas, por ejemplo, esta universidad tiene una convocatoria anual de publicaciones. De hecho, tiene una para profesores internos y otra para profesores externos. En algún momento dado, si ustedes consideran esta editorial como una editorial donde puedan publicar, ustedes se pueden presentar a la convocatoria de profesores externos, que es una vez al año. ¿Sí? Generalmente siempre sale para mediados del año, junio, julio, está saliendo la convocatoria. Si a alguien le llega a interesar, me pregunta y yo le mando los datos de la convocatoria. No es nada complicado. Y tiene dos convocatorias de publicaciones anuales para los profesores internos, o sea, para el caso de los profesores que aquí trabajamos, nosotros podemos presentar nuestra obra, nuestros trabajos, dos veces al año, ¿no? Porque digo que esto es una bondad en muchos aspectos, porque no todas las universidades donde trabajamos tienen convocatorias para publicar. La cuestión es que aquí una de las políticas de la universidad, con lo que se encontró la universidad que podría ser algo muy positivo, es que eliminó todas las publicaciones de tipo impreso, por ejemplo, que esto en términos presupuestales le cuesta un montón a todas las universidades, ¿no? Porque tienes que hacer la impresión, pero aparte la difusión para que tus libros sean comprados o sean leídos en modo físico. Entonces le ha entrado de lleno a la publicación de acceso abierto, ¿no? Tanto las revistas están en OJS, en Open Journal System, como los libros también están en acceso abierto. Entonces todo lo que se publica aquí, ustedes lo pueden encontrar gratuito y lo pueden descargar gratuito, porque es que además el compromiso por este tema de la ciencia abierta y del conocimiento abierto es que pues más gente nos lea, más gente nos conozca, más gente nos cite de ser posible, ¿no? En este mismo portal donde encuentran el libro que Claudia ha pasado allí el link, se pueden encontrar, por ejemplo, el primer libro que coordinamos Camilo y yo, que fue el de Obsolescencia y Estructura Urbana, ¿no? Que esa fue una primera obra colectiva que hicimos muy interesante y que a partir de allí justamente fue que
pudimos tener otros puntos de encuentro. Entonces, la invitación es a todos los integrantes de la red a que si llegan a estar interesados en publicar con este sello editorial, pues se contactan conmigo y les paso las convocatorias, los mantengo informados, siempre que salgan las voy a compartir para que la red las haga extensiva, ¿no? Y ya sea la de profesores externos o la de profesores internos. Por ejemplo, Miguel en su visita a Juárez hizo migas con varios profesores, mantiene contacto con varios profesores. De hecho, hay otro profesor, eh, eh, Gabriel García, que ahora es integrante de la red. Entonces, o sea, de ninguna forma les digo que tienen que trabajar conmigo, no, hay un montón de gente que hace un montón de cosas aquí con el que ustedes también pueden estar en contactos y hacer propuestas, ¿no? De hecho, uno de los últimos libros publicados, tenemos en este libro hay un capítulo que es uno de los estudios de caso, que es el capítulo 10, Mujeres de las calles, una mirada de los deportes extremos, de Lizeth Vanessa Chávez, Astrid Viviana y John Jairo. Astrid y Viviana son uno creo que es de la Universidad Piloto de Colombia y el otro es de una universidad en Ibagué, no recuerdo de qué universidad. Y acaban de publicar el último libro que acaba de salir de esta universidad, es un libro de ellos tres, ¿no? Entonces, esto es como, en esta intención de ampliar redes, de buscar más espacios de discusión y de reflexión. Creo que una ventaja que nos permite, pues, la UACJ es que tiene estas convocatorias permanentes. Esto no sucede en todas partes. Entonces, y bueno, de esto puedo dar fe. Hay un proceso editorial de calidad. O sea, puedo dar fe porque eh, este libro fue o sea, duramente evaluado. Tuvimos que hacer un montón de correcciones. El proceso editorial duró 1 año y medio. O sea, una vez aceptado el libro, que aceptado es haber pasado la evaluación de pares, todo el proceso editorial duró 1 año y medio. O sea, fue un poco largo, pero pues el resultado ahí está, ¿no? Entonces creo que también esto, eh, una de las cosas más difíciles como coordinador fue decirle a los autores, ya va a salir, espérese tantito, calma, ¿no? Además porque muchos de ellos necesitaban el libro publicado para poderse titular, ¿no? Fue un momento también como de crisis bastante particular, pero todos los procesos editoriales son así. Los más rápidos son los de las revistas, son un poco más rápidos, ¿no? Una revista bien construida y bien Pero no articulada. mucho, por ahí un año, o sea, tampoco es. Exacto, exacto, ¿no? Hay revistas de revisión por pares inmediata y de publicación inmediata, este, pero no todas funcionan así. O sea, los procesos editoriales son un monstruo burocrático también. Creo que hay un tema que todos tenemos que comprender. De hecho, uno de los últimos capítulos que yo publiqué, lo publiqué con la Universidad de Caldas. El libro se tardó 3 años en salir, ¿no? Entonces, no sé, siempre nos enfrentamos a este tipo de cosas, son un poco complejas, pero creo que si programamos, previsualizamos lo que queremos, esto puede ser bastante eficiente para nuestros intereses, ¿no? De compartir el trabajo que hacemos. Entonces, ahí perdono la cuña tan larga y tan extensiva, pero creo que sí es importante hacerla, porque al final de cuentas, esto no sale de la nada, esto no es juntarnos y decir, hagamos un libro y ya, eso es lo más fácil al final, ¿no? Todo el proceso es lo que lo complejiza, ¿no? Y listo, yo Gracias, Edwin. con eso cierro. Claudia, yo te agradezco la invitación. A mis colegas, a Miguel y a Camilo, no se imaginan el gusto que siempre he sentido trabajando con ustedes y pues a todos los que nos han escuchado y comentado, Andrés, Ricardo, también comentó por ahí en el chat varias Rolando, personas. Sí, les agradezco mucho que nos escuchen y pues ojalá podamos seguir trabajando colectivamente esto. muchas gracias. No sé si Muchas Miguel o gracias. Camilo. Sí, yo me No, solamente no sumaría me pues queda más a... que agradecer. Gracias. eso. Sí, lo mismo, exactamente, muchas gracias. Bueno, pues a ustedes muchísimas gracias pues Felicitaciones. por presentarnos el libro, por compartirnos también este enlace, por querer participar de este espacio, a todas las personas que nos han acompañado, a los colegas que hacen parte de la red Antropurbana, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y a todos
los que se conectan y se conectarán próximamente cuando publiquemos este video en nuestras redes, que esperamos que pues eso también nos permita darle muchísima más difusión a este trabajo. Agradecerle mucho a todos ustedes. Efectivamente, pues este es un trabajo de la Red Antropurbana con el apoyo de pues, todas las instituciones de los miembros que, digamos, apoyan a la red. Nuevamente darle gracias al CIESAS Occidente por pues, hacer todo este enlace con la plataforma y permitirnos este encuentro. Los esperamos en nuestra próxima actividad que se va a realizar el 28 de febrero. Es otra presentación de un libro. Les estaremos enviando toda la información pertinente en los próximos días. Entonces dejamos hasta aquí. Muchísimas gracias nuevamente a Rolando, a Andrés, a todos, a Ricardo, a quienes han también hecho la interlocución, porque pues obviamente esto es lo interesante también de este espacio, es poder compartir pues nuestras preguntas, nuestros comentarios, ¿no? Y bueno, todo lo que tiene que ver con la presentación de estos trabajos. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias a todos y esperamos verlos en nuestra próxima conversa y que nos sigan, ¿no? A través de nuestras redes para que les vayamos contando de las actividades y de la promoción también que hacemos de convocatorias y de otras informaciones que consideramos que son importantes para seguir tejiendo red. Entonces, una feliz tarde para todos. Un abrazo Alexa, muy muchas grande. gracias. Chao, Edwin. Un gusto volverlos a ver. Camilo, todos, Espero Fernando, verlos Yolima, muy Andrés, pronto. un gusto verte. Chao, feliz Lo mismo, tarde. Ricardo. Gracias a todos. Cuídense, por Gracias, favor, chao. que estén muy bien. Miguel, Camilo, Edwin. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias.